Un saludo muy especial para todos los seguidores de la tertulia del podcast. Estamos aquí en otra emisión más desde Pixel, nuestra productora acá en el Centro Comercial Monterrey. Recuerden que si ustedes necesitan llevar a cabo toda la producción de sus podcasts o programas, streaming, en Pixel le hacen todo ese trabajo y muy agradecidos con ellos. Hoy otro episodio más con un invitado leyenda. Hoy nos vamos por el lado de una persona que generó una de las historias más épicas como integrante de la Selección Colombia y también como una de las glorias, ídolo, leyenda Atlético Nacional. Nos acompaña hoy Luis Carlos El Coroncoro Perea, agradeciéndole mucho por estar acá. Y yo no sé si nos alcanzarán 2 horas, 3 horas, 4 horas o 5 horas con un personaje de este nivel, porque también su presente es muy grande. Esperemos de verdad que esta charla la disfruten muchísimo los que nos están viendo y oyendo a través de todas nuestras plataformas de audio y el canal de YouTube de la Tertulia Verdolaga. Juan David Londoño, bienvenido, ¿cómo va? Gracias, Pote. El saludo para vos, por supuesto, para el invitado y para toda la gente que nos va a ver y escuchar a través de las diferentes plataformas. Como decimos acá, Pote, caramelo escaso el Corocoro, entonces hay que aprovecharlo porque anda por Estados Unidos hace casi 30 años ya. Entonces, cuando aparece por acá en la ciudad de Medellín, hay que aprovechar para hablar mucho con el hombre, pero agradecimiento, por supuesto. Tuve el placer de conocerlo en persona en diciembre en una reunión ahí que tuvimos de amigos. Y bueno, la verdad, un placer inmenso, Coro, poder contar con vos acá en la Tertulia Verdolaga, de la generación del 89, de los poquiticos que estaban faltando por tenerte acá. Y bueno, un placer de verdad. Bienvenido a la Tertulia del podcast. No, hombre, Wanda, Pote, muchísimas gracias por esta invitación, por estar acá. Y lo acabas de decir, uno de los poquitos, porque los he visto a mis compañeros. Y yo decía ya, uy, hermano, ¿y yo para cuándo? Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y aquí estamos, en la reunión normal de amigos, como tiene que ser, y alrededor del cuadro verde, porque esa es otra de las insignias que realmente tienen ustedes con este programa. Que si nos querés invitar a Miami, también estamos completamente disponibles. Luis Carlos, ¿por qué Coroncoro? ¿Quién te bautizó así? ¿Y qué es Coroncoro? Hermano, esa es una historia bacana. El Santi Martínez, don Santiago Manuel. Sí, señor. Todavía activo. Mira, Santi, en la época, yo estaba recién comenzando con el Medellín, por allá en los años 87, 88. No, perdón. 84 más o menos. 84, 85, porque ya en el 87 pasé al Nacional. El Santi tenía un programa de radio, vallenato. Sí. Vallenato, cumbias. Y por la época salió una canción que la cantaba una señora muy famosa en Barranquilla, la Niña Emilia. Un disco carnavalero, justamente el Coroncoro. Entonces, cuando el hombre lanza la canción, yo estaba escuchando el programa porque yo todavía no era titular, yo pertenecía al grupo de La Reserva, y entonces los sábados, como no me concentraban, yo escuchaba el programa del Santi. Y ya se me volvió costumbre, yo todos los sábados le pedía el disco al Santi. ¡Ey, el Coroncoro! Y Santiago Manuel me dejó el Coroncoro hasta el sol de hoy. Popularmente me llaman así en todas partes del mundo. ¿Tiene algún significado particular la palabra? ¿Él de pronto te explicó o es simplemente que No, es sonoro? mira, la canción como tal es una canción de carnaval. Es lo de Coro se murió tu mamá. Exactamente, algo así. Así es, el Coroncoro es un pescado. Ajá. Es un pescado macizo, fuerte, feo, pero riquísimo. No más comentarios. Hermano, eso no, aquí no hay que esconder nada, hermano. Así siempre ha sido así que eso es el Coroncoro. Es un pescado de la costa, muy tradicional en Barranquilla. Y bueno, la Niña Emilia se le dio por componer esa canción y así me dejaron. Me gustaría que nos hablaras un poquito como de tu infancia, de tus raíces, tu familia, de dónde viene Luis Carlos Perea. Luis Carlos Perea viene de Turbo, Antioquia, del Golfo de Urabá. Es una región del banano, del plátano, del pescado. Esa es como la parte de la costa de Antioquia.
Ujú. Eso es lo que somos en Urabá, donde tenemos mar. Orgullosamente de Turbo. Fui el primero que salió del pueblo, de la región. A Dios gracias, Dios me dio ese privilegio de poder ser el primero de los futbolistas, de los muchos que después llegamos. Detrás mío estuvo Treyes, Carlos Castro, los hermanos Cassiani, Carlos Gutiérrez, Belmel Aguilar. La lista es grande. Pero sí, nací ahí en Turbo, como todos nosotros. O sea, las historias nuestras son muy parecidas. La pobreza, mucha pobreza, muchísima. Yo hasta el día de hoy me pregunto cómo salí de allá. Y a veces tengo charlas con mi hija, con Melissa Perea. Ella le dice, por ejemplo, a la mamá, después de haber ido a Turbo, conocer a Turbo y ver las condiciones, y eso que las condiciones de Turbo han cambiado muchísimo. Claro. O sea, ya hay, No es lo mismo de ya hay hace- desarrollo, no es lo mismo hace 40 años, 50 años atrás. Y ella le contaba a la mamá, mamá, o sea, es impresionante cómo una sola persona puede haber influido en tantas otras, en unas condiciones, pues, realmente complicadas, muy duras. O sea, mi papá, ¿cómo hizo para llegar? ¿Cómo ¿Qué hizo? hacía tu papá? Mira, mi papá, yo hace más lo vine a conocer a los 16 años, 15, 16. Don Arcesio, lo conocí más o menos de esa edad. Yo siempre viví con doña Pastora Perea, porque el apellido es de ella, no de mi papá. Ahí va la historia. O sea, yo viví con mi mamá, con mis hermanos. Tengo 3 hermanas, 4 hermanas, porque una es adoptada, es mi hermana. Tengo 3 hermanos, 2 son legítimos, el otro es adoptado, es mi hermano. Yo soy el mayor. Y hizo falta el viejo. En ese tiempo hizo falta. Hizo falta que yo lo tuviera, que conviviera con él, porque Pastor era sola, con una cantidad de hijos que era duro. Pero ese fue el destino. Y ya después, con el tiempo, cuando ya me hice jugador profesional, tuve acercamiento con él. Pero un acercamiento corto. No duramos. No compaginamos. Y hasta ahí llegó la historia con don Arcesio. ¿Y el fútbol cuándo llega? ¿Quién te descubre en Turbo para traerte a jugar aquí al Medellín y hacer selección Antioquia? Cuando ser selección Antioquia era una cosa Un honor. absolutamente honorífica. Siempre fue la vitrina nuestra, Selección Antioquia. A la Liga Antioqueña de Fútbol le agradezco enormemente esta plataforma que me entregó, porque a raíz de eso, pues, me hice jugar profesional, que después compaginó con la vida. Pero sí, mira, yo a los 12 años empecé a jugar federado. Jugué en la selección Turbo, en el torneo intermunicipal, que en aquel entonces, no sé si todavía existe ese tipo de torneo, pero en aquel entonces jugábamos por regiones. Y estaba la región de Urabá metida ahí. Y nos tocaba jugar y eliminarnos contra otras regiones. Recuerdo que año más o menos, ¿qué? 80. Clasificamos a las finales a jugar acá en Medellín. Esa fue mi primera visita que hice a Medellín. Y me puse sensible cuando hablé de Pastora. Tranquilo, No, ni más tranquilo, faltaba. Coro. Eso es bonito.
Llegamos a Medellín, fue mi primera visita. Ahí me empecé a mostrar. Siempre defensa. Siempre Siempre de defensa. central por derecha. Siempre defensa central por derecha. ¿Te sentías cómodo ahí? ¿O Sí, no, me sentía muy cómodo. De hecho, mira, para la época, jugar de defensa central y proyectarse al ataque. algo raro? Eso era un pecado, ¿no? No, pecado no, era raro, lo que me lo acabas de decir. Sí, era raro. Rarísimo, o sea, eso no existía. Yo era los que cogía la pelota y yo salía como un loco. No sabía por qué. El entrenador mío de la época era el padre de Carlos Castro, don Aristarco. Aristarco. Aristarco Castro. Sí, señor. Don Aristarco fue mi entrenador, mi primer entrenador, y el viejo sabía. El viejo era un adelantado. Él recibía los magazines de Argentina, de Brasil, y nos enseñaba, es más, hasta cómo celebrar los goles, cómo lo celebraban los brasileros. Nos enseñó muchas cosas. Aprendí muchísimo del viejo. Y al año siguiente, después de ese intermunicipal, volvimos otra vez a jugar finales en el Atanasio. La primera la jugué contra el Bagre, la perdí. La segunda contra Cisneros, la perdí. Pero a mí me estaban observando. Recuerdo que una vez yo iba pasando por la Casa del Deporte, ahí en Turbo, y me llamó el presidente de la Casa del Deporte, don Hernán González, que todavía lo recuerdo muchísimo. Hernán me llama y me dice, oye, Lucho, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Quisieras irte para Medellín? Y yo le dije, ¿Medellín? ¿Y eso por qué o qué? Me dice, no, lo que pasa es que, mira, nos llegó una carta de la Liga Antioqueña de Árbitros de Microfútbol. Ah. Yo le dije, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Me dice, no, lo que pasa es que queremos utilizar esta invitación para que tú vayas, hagas el curso, pero te damos una carta para que se la presentes al entrenador de la selección Antioquia, que en ese entonces era Ramiro Monsalves. Wow. Y yo le dije, bueno. Me dice, mañana mismo te vas. Yo digo, oye, hermano, ¿cómo así que mañana? ¿Y mi mamá? ¿Qué hago con mi mamá? Me dice, no sé, tienes que pedir permiso. Y la vieja pastora no estaba en Turbo, estaba por allá, por apartado, por una finca, trabajando. El cuento fue que me fui sin permiso. Me fui, no, me vine para Medellín. Y vine, presenté el curso una semana, lo gané. O sea que O sea, sos árbitro de microfútbol. De microfútbol, soy árbitro de microfútbol, con leyes y todos. Cuando termina, ya yo voy y me presento ahí ahí en la Marte número 3. Estaba entrenando la selección Antioquia, estaba todo su cuerpo técnico, estaba la UAI, preparador físico, Luis Alfonso Marroquín, era el asistente. Y al profe Marroquín fue quien yo le entregué la carta. Y me dice, Negrito, así me decía el profe, Negrito, vea, ahora no se puede. Ya el grupo está listo. No tenemos pruebas. Pero déjeme esta carta. Yo se la entrego al profe, Ramiro. Y el año entrante, vemos a ver. Una pregunta, perdón, te interrumpo. ¿Eso ocasionó de pronto que no hubieras podido llegar a esa selección Colombia del 85 por ese mismo proceso? Sí, señor. Claro, porque... No, pero además de eso, yo llegué a estar ahí en un par de partidos amistosos. Con ese grupo. Con ese grupo. Lo que pasa es que por meses estábamos pasados de edad. Usted no nos dio. Claro. Pero Marroquín me tenía en la lista, a mí y a Leonel Álvarez.
a mí, Leonel, Néstor Pisa. Pero no pudimos por edad, nos pasamos por meses. En fin, llegó y bueno, yo me fui para Turbo. Sube como un verano, como en junio, julio, algo así. Y ya yo regreso a Turbo, hablo con Hernán González. Lucho, ¿cómo te fue? No, me fue así. Bueno, listo, tranquilo. Se logró el objetivo, lo que queríamos. Esperemos a ver en enero qué pasa. Yo seguí con mi selección Turbo y eso, jugando y con la misma fuerza, las mismas ganas, el mismo entusiasmo. Y en enero, 20 y pico de enero, salen en el Colombiano, salió la lista, el periódico El Colombiano, de la época que era lo más leído aquí en Antioquia. Salió la lista de la preselección Antioquia y sale mi nombre. Eso es una cosa de locos. La gente en el pueblo se enloqueció. O sea, uno de sus hijos estaba siendo nombrado y todo el mundo preguntaba, ¿pero cómo? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó? ¿Por qué? O sea, porque no sabían de que ya la tarea la habíamos hecho. Pero a mí tampoco me llamaron antes como para hacerme un filtro o algo, ¿no? De una me llamaron. Y la cuestión fue que ahí venía el otro problema. El problema más grave para mí era el permiso de doña Pastora Perea, que seguía trabajando en apartado. Ella iba y venía. Ella salía cada dos semanas. Entonces, pero bueno, no habían teléfonos en la época. Había que esperar a que llegara. Había que esperar a que llegara. No había cómo enviarle señales ni por humo siquiera. Total, para no hacer el cuento muy largo, en el pueblo inclusive hicieron una colecta municipal, recogieron un dinero y me enviaron a Medellín. Sin permiso de Pastora. Sin permiso de doña Pastora. Van dos. La Pastora ignorada por completo. Entonces yo me vine, ya me presenté acá, vine a un lugar, a una casa. En esa casa había una empresa en Turbo que se llamaba Sindebras. Esa empresa era de banano. Era la más grande de la región. No sé si todavía existe. Entonces los trabajadores, los altos ejecutivos de la empresa que vivían en Turbo, sus familiares, sus hijos, sobrinos, o por alguna enfermedad, o que venían a estudiar a Medellín, vivían en esa casa. Y ahí me trajeron. Yo llegué a esa casa y por ahí por el palo. Y ahí me encontré con todos los paisanos, por supuesto. Y ya me orientaron cómo poder llegar al cincuentenario. Y me presenté. Ahí me presento, cincuentenario, después ahí en la Marte número 3. Estuve un mes de prueba. Todos los días eliminaban 10, 15, 20. O sea, el filtro fue grande. Fue duro. Duro, durísimo. Y el negrito ahí, Rucio, yo mantenía a Rucio con frío, hermano. ¿Tenías mucha competencia en la posición? Mucha competencia, mucha. No, porque, o sea, había mucha competencia en todas las posiciones. Pero el destino me tenía a mí algo preparado. Ya cuando llegó el filtro final, cuando me dicen ya mi nombre está en los 20 y pico, no me acuerdo ni cómo reaccioné. Me imagino que hasta me puse a llorar. Me imaginaría. Y eso que no, yo no soy llorón. Pero creería que sí, de pronto me pasaría. Pero sí, me nombraron, salí. Estaba Reneguita. No, perdón, René no estaba en esa selección. René llegó al año siguiente. René estaba muy joven. Sí, estaba Leonel. Estaba Leonel. Gildardo Gómez, Néstor Pisa. Alexis García. No, Alexis, ya había pasado por ahí. Alexis ya había pasado. JJ Galeano ya había pasado.
O sea, una gran cantidad de jugadores que después nos convertimos todos en jugadores profesionales. Unos del Medellín, otros del Nacional. Pero también les quiero recordar otra historia que viene, que está ligada con mi nombre, con mi apellido, con mi edad. Nosotros teníamos uno de los directivos de la Liga Antioqueña, don Darío de Grave. Sí. Y el otro era... ¿Cómo se llamaba este señor? Bustamante. No, el Bustamante era el presidente. Sí. Yo me recuerdo ahora, durante la charla me voy a acordar. Se los diré. Antonio Franco. Don Antonio Franco era como el gerente nuestro. Don Antonio, me acuerdo, don Antonio Franco. Entonces, listo, salí en la lista, entonces me dice el profe, bueno, necesito sus papeles. No tenías papeles. Lógico, necesitaba los papeles, o sea, para verificar mi edad. Claro. Porque me vieron, sí, no es que me vieron con cara de viejo o cuerpo de viejo, pero me veían tan fuerte, me veían tan de todo que... Y yo recuerdo que don Antonio Franco le dijo al profesor Luis Alfonso, Luis, ojo, a este muchacho hay que pedirle los papeles porque no sabemos, viene de Urabá, no puede ser de que esté pasado de edad, nos metemos en un problema. Porque la historia viene, cuando yo llego acá, yo llegué a traer un documento y mi apellido era Mena. Porque mi papá es Arcesio Mena. Y entonces ellos dijeron, pero ¿y qué tiene que ver Perea con Mena? Pues no casa. Entonces yo les conté la historia. Y no, lo que pasa es que en mi partida de nacimiento yo aparecía con Perea, en el registro civil yo aparecía con Mena. Vaya problemita. Entonces me dijeron, tiene que regresar a Turbo y arreglar ese problema. Don Antonio Franco le insistió a Marroquín que no, que me descartara. Y no por maldad lo hizo don Antonio, simplemente porque pues, a él le correspondía, como directivo, le correspondía pues, proteger la selección Antioquia, la Liga Antioqueña de Fútbol. Prevenir cualquier problema. Sí, o sea, prevenir un escándalo. Entonces, para él yo tenía que estar fuera de la selección. Y Marroquín confió en mí y me dijo no. Le dijo no, vamos a darle el chance. Que se vaya para Turbo y me traiga los papeles correctamente. Yo me voy a Turbo, hablo con mi mamá, que ya estaba en Turbo, ya la encontré. Pero yo le dije, mamá, ¿y entonces cómo hacemos? Mi papá no existía, no estaba. Mi papá estaba en apartado con otra familia. Entonces, era difícil, complicado. Entonces yo tenía una tía, mi tía Sista, era como la más pilosa de toda la familia y ella dijo, no, eso no es problema. Vamos a hablar con tu abuelo, don Israel Perea, que él te registre con su apellido, porque él es Perea, es tu abuelo. Y funcionó. Y así quedaste. Sí, así quedó. Así quedé Carlos, con un solo apellido. Que entre otras cosas, en aquel tiempo no era normal que un colombiano tuviera un solo apellido. entonces solo tenés un apellido. Yo solamente tengo un apellido. Luis Carlos, ahora bien, listo, pasas tu tránsito por Selección Antioquia, donde fuiste campeón, etcétera, y llegas al Independiente Medellín, ya como jugador profesional, pero luego se da ese paso a Nacional, es decir, en Medellín estás más o menos del 84 al 86. Y el paso a los puros criollos ya con el nuevo proyecto establecido, Pacho Maturana, la nueva directiva, Sergio Naranjo, etcétera, etcétera. Pero eso fue todo un boom cuando Mediático. pasaron estos jugadores de Medellín
a Nacional, porque eso fue escándalo y casi que crisis en la ciudad, desde la hinchada del Medellín, obviamente. Y eso que en esa época pues todavía No el tema estaba tan era ahí alborotado tranquilito. Mira, a donde pase hoy, ¿cómo estaría la cosa? No existía, hermano, lo que existe hoy en día. Mejor dicho, si eso hubiera sido en este tiempo, no se hubiera podido dar. No, créame que no. Y de hecho, eso me ha servido hoy en día para yo poder interactuar con los hinchas de Nacional y de Medellín al mismo tiempo. O sea, la gente de Nacional y Medellín tienen conmigo un respeto, una admiración. Y eso se los agradezco muchísimamente porque pues, por donde paso, por la calle por donde voy, no importa si son rojos o son verdes, los recuerdos para mí son muchísimos. Pero sí, como tú decías, esa transacción fue escandalosa porque fue de un momento a otro. Nosotros en la época, nosotros tres éramos las tres joyas del Medellín. Para decirle a la gente, Leonel, Gildardo y vos. Y yo, éramos las tres joyas jóvenes del Medellín. O sea, en nosotros tres, los hinchas tenían cifradas tantas esperanzas que podían apostar que con nosotros tres el equipo hacía cosas importantes. Ya lo veníamos mostrando en las divisiones inferiores. El primero de nosotros que llegó fue Leonel Álvarez, fue el primero que llegó. Leo, tan pronto salimos de Selección Antioquia, Comesaña de una lo subió. Y después paulatinamente me subió a mí y subió a Gildardo Gómez. Y el rendimiento fue tan brutal que para Pacho Maturana se le convirtió en una obsesión. Y él nos lo llegó a decir de que éramos las tres fichas que le hacía falta a ese Nacional para armar el equipo que él tenía en la cabeza. Que él tenía en su mente. Y fue así. O sea, nos contrataron en una transacción de por sí también millonaria para la época. Extraña, porque tampoco se daba ese tipo de traspaso de Medellín a Nacional. Pero fue pacífica. Eso fue a mitad del año 87. Se dio esa transacción y ahí llegamos nosotros a Nacional y fue como una premonición a lo que Pacho Maturana tenía en su cabeza. ¿Qué más les dice Pacho a ustedes? Porque me llama la atención que dijiste, la gente en Medellín confiaba mucho en nosotros tres, siendo jugadores de corte defensivo. Vos central, Gildardo lateral, Leonel volante de primera línea. Tal vez cambiaba el panorama, no sé, 3 atacantes, 2 volantes y un atacante, en fin. Pero eran de corte defensivo y aún así estaban, pues como dijiste, cifrar las esperanzas en ustedes. ¿Qué más les dice Pacho cuando llega en ese proceso o en ese inicio de ustedes tres ahí, en ese empalme? Pacho, para Pacho, o sea, Pacho tenía su grupo, él tenía su equipo, porque de hecho los titulares de la época eran Norberto Molina, zurdo, y Cortina, el barranquillero, Héctor Cortina. Ellos eran la pareja de centrales. Uh-huh. Ellos jugaban juntos. En el medio campo, ellos tenían al Sugar Ortiz, bueno, jugaba de volante central en la posición que después tomó Leonel Álvarez. En la banda izquierda, Pacho tenía a León Villa, que también había salido del Medellín un año atrás. O sea, no era que Nacional no tenía, simplemente que Pacho, dentro de su pensamiento, él quería tener titulares y suplentes de lujo. Eso es lo que yo pienso. Quería 22 de primer nivel. Por supuesto. Y de hecho, todos éramos de primerísimo nivel. Y fue tan cierto que nosotros, o sea, no se veía mucho la diferencia entre el equipo titular y el equipo suplente. O sea, manejábamos los mismos conceptos. O sea, los suplentes nuestros... No había una gran diferencia. No había gran diferencia. Simplemente eran los nombres. Claro. Pero el trabajo era exactamente igual. Y de hecho, cuando nos daban descanso,
y jugaban los suplentes, el equipo mantenía, Respondía. por supuesto que respondía. A la par, ya empezabas a estar en Selección Colombia y empezamos a entrar a ese preolímpico de Bolivia. Primero, te quería preguntar si cuando estuviste preseleccionado a Selección Antioquia, el pueblo se paralizó. ¿Qué ocurrió cuando ¿Qué te pasó en llamaron a la selección? primera Selección Colombia? No, ¿y qué pasó en la Libertadores también? Porque Sí, pero yo quiero que nos contés un chip de cambio de mentalidad, un break que se da con una anécdota espectacular con uruguayos en ese preolímpico. Y es una anécdota mítica, donde encabezaste esa situación donde se dejó atrás la imagen de que los colombianos eran unos huevones. Cagones. O cagones o huevones que se dejaban joder. no, Que cobarde. luego volvimos a hacer en los últimos tiempos de otro cuento. Pero que ustedes por lo menos defendieron esa bandera como debía ser en ese preolímpico. Si nos puedes contar qué pasó específicamente con un central llamado Báez de Uruguay. Bueno, mira, breve la historia. Colombia-Uruguay jugándonos la clasificación a la siguiente ronda. Pues ya estábamos listos nosotros. Uruguay nos tenían que ganar para pasar. Eso fue en Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Bolivia. Ujú. Nosotros estábamos concentrados en una villa olímpica, un hotel. Estábamos los peruanos, los colombianos y los uruguayos. 3 selecciones en un hotel. 3 selecciones en un hotel. Las otras selecciones estaban en otro hotel. Así nos metieron. Y resulta que nos toca contra Uruguay el último juego y había un centro delantero, Enrique Báez. No era central, era delantero. Delantero, altísimo. Bueno. ¿Más que bravo. vos? Sí, más que yo. Entonces era... Bravo, el hombre era bravo para jugar. Era el goleador del equipo, pero ese día le tocó contra el más bravo. Y yo en la época, como defensa central, era bravo. Era imponente. Y encima de él, partido duro, apretado, complicado. Y el tipo era encima mío, negro esto, negro aquello, negro va, negro viene. No puedo decir palabras aquí. No, hermano. las puedo decir sí. sin problema. No hay- Negro, no hijo hay de filtro. puta, negro, la concha tu madre. No, mejor dicho. Y vos quieto todavía. Y yo tranquilo, dándole patas, eso sí. Tipo lo tenía seco, hermano. Y no le dejaba ver media. Bueno, el partido ya estaba que terminaba y entonces el man se me vino encima y me dice, che, la concha tu madre. Y dije, ¿pero qué te pasa, hermano? ¿Qué querés? ¿Querés pelear? Y yo le dije, no, señor, aquí no. Y le dije, si quieren, en el hotel. Listo, me dice el hombre. Allá, Ya, nos vemos. papito. Allá nos vemos en el hotel. Y le dije, yo voy y te busco. No sé dónde me salió esa valentía porque yo valiente no soy. Y entonces, Yo era grandísimo, pero yo no, ni era peleador, ni busca pleito, ni tampoco era valiente, pero no era tonto. Entonces termina el partido y el tipo se me vino encima. Me quería agarrar a piñazo, como dicen ellos. Yo le dije, no, aquí no. Allá en el hotel. Listo. Nos fuimos para el hotel, chévere, todo. Yo estaba con el Chonto Herrera en la habitación. Le dije, Chonto, hey, yo voy el primero para en el baño. Primerito. Me bañé, pim. Y me dice, Moreno, espérame, que nos vamos juntos al comedor. Y yo, no, listo, yo te espero allá, tranquilo. ya tenías en la cabeza. No te que ibas a preocupes, hacer. ya nos vemos. Ya habías preguntado en recepción el cuarto de... Yo salí, me encuentro con unos peruanos que nos hicimos amiguísimos. Hey, causa, ¿usted qué? ¿Qué tal? Porque al amigo ya le dicen causa. "Hey, causita, le dije, no, ya venimos a comer y eso. Ellos salieron, se fueron para su lugar donde les tocaba la comida. Y nosotros éramos los últimos que pasábamos al comedor. Los primeros eran los uruguayos. Entonces, estaba así la parte del restaurante. Aquí al frente había una piscina y el pasillo así. Y yo venía y me recuerdo que se lo pregunto al utilero. Hey, ¿dónde está Enrique? Me dice, ¿Báez? Y le dije, sí, ¿dónde está? Me dice, no, está en la habitación poniéndose hielo, que tiene un tobillo inflamado. Yo, ¿me haces un favor? Y sí, decime. Decirle que el colombiano lo está buscando.
Anda por él. Ya lo espero. El tipo fue. Ese man se vino, pero como en bombas. Con todo y tobillo malo. Con todo y tobillo malo, con una bolsa de hielo. Y entonces yo estaba parado así, cruzado de brazos. Yo los estaba viendo a ellos ahí, al frente, ellos estaban comiendo. Y el tipo estaba en la piscina detrás mío. Y yo me paro así, como, no sé, como un alguacil así, o sí. Un sheriff. Sí, guardaespaldas. Faltaban los lentes nomás. Y el tipo se me viene. Che, ¿que me andaba buscando? Yo le dije, sí, señor. A usted. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? Y se me puso así, Cara con cara. cara con cara. Ay, Dios mío, hermano. Yo no esperé que me tirara un cabezazo o algo. Le metí una con la zurda y ese man se fue. Cuando los compañeros vieron eso, se pararon, gritaron. Pero vos estás loco, ¿cómo te vas a meter con ese negrote, hermano? Y yo gritaba como un loco, el que se meta le doy. Y el man se me viene encima otra vez y ¡Pum! le pego el otro. Digo, pucha, ya, hijo de puta. Yo pensé que había terminado No, tirado en la hermano. piscina alguna vaina. No, porque yo estaba al revés. Yo era que estaba detrás de la piscina, ahí en la piscina. No, lo cogí así, ¡pum! Y hermano, ya, había unos centrales de ellos grandísimos. Aguirre Garay, ese man medía como 3 metros, hermano. Y se me vino encima, pero no a pegarme, sino como a agarrarme, porque yo me enloquecí y le dije, hermano, que se meta, le doy, le tiro. Yo, no, estás loco, no, parala, calmate, ¿qué tal? Y, bueno, Y los colombianos. los colombianos ni cuenta se dieron. De Estos tus manes- compañeros. estos compañeros, Siempre hermano, inocente ahí. después Y Pacho. cuando llegaron, no se dieron cuenta. Yo salí solo, yo sin nadie, hermano. Después de que se dieron cuenta, ya, cuando pasó la pelea, ¿y cómo así, hermano? Los peruanos nos dijeron que vos estabas peleando acá. Y le dije, no pasó Tocó. nada. Y no pasó nada. Pero ¿cómo que no pasó nada? Y no pasó nada. Entonces ya los organizadores del torneo y ellos pusieron Quejas y todo. pusieron quejas y que no, Comité de sanciones. que nos tenían que echar del torneo, que porque esto, que aquello. Y yo, ¿por qué? Si yo... Total, lo que tú decías ahora muy cierto, porque en Es la que lo dice en la- Pacho también. Claro, en la Ujú, época, Pacho. o sea, eso causó un impacto tan grande que desde ahí dejamos de ser cagones para ellos. Dejamos de ser miedosos, porque ellos siempre nos decían, no, el colombiano juega bien, pero son cagones, ellos se les aprieta y ellos se achican. Yo le dije, ¿cómo no? Se A achican. ver, muestra a ver. Entonces ya estaban todos los periodistas y eso se volvió una noticia internacional. Estaba Weimar, si no estoy mal, ¿o no? Estaba todo el mundo. Estaba el viejo Weimar, estaba todo el mundo, Edgar Perea, todos. Bueno, eso valió para que, digamos, Se sentara respeto. se sentara un respeto, un precedente, y de ahí para allá, los equipos colombianos, por lo menos los equipos en los De que tu yo generación, jugué, de de mi tu generación, éramos bravos. Bravos, todos. No éramos peleadores, pero éramos bravos, porque Paraos. Leonel Álvarez era un No, man, ese man sí era bravo. El pibe Valderrama. Allá te iba a preguntar, entre Lionel, Barrabás, Chicho Serna, Chicho No, Pérez. no, Chicho Pérez. Chicho No, Pérez. pero No, Chicho no Serna alcanzaste llegó- a coincidir. no, No, él llegó estaba en después. esa. Exacto. Sí, claro. No, nos tocó pero Chicho. en carácter dentro de la cancha Hermano, éramos... de tus compañeros a lo largo de tu trayectoria. Esa es una de las cosas que yo recuerdo mucho y añoro mucho cuando he visto los últimos Nacional. Nosotros jugando en Medellín, Perea, Escobar, Leonel Álvarez, Barrabás Gómez, o Chicho Pérez, o Chicho Serna, esa columna vertebral era una cosa de locos. O sea, nosotros aquí en Medellín, nosotros decíamos, aquí no puede venir nadie, ni a empatar siquiera. Aquí nadie empata. O sea, nosotros nos imponíamos ese tipo de normas. Y en las prácticas, por ejemplo, cuando hacíamos el 1 contra 1, que a nosotros nos tocaba, imagínate, yo como defensa, Andrés, enfrentarnos al Tino Asprilla, Ay, María. Y a Víctor. al Palomo Zurriaga, a JJ A Trelle, Jimmy Arango. a Jimmy Arango, a Didi Valderrama, Jugadorazo. a John Edison Castaño. O sea, eran delanteros de la época bravos. Y tener que jugar contra ellos 1 a 1, hombre contra hombre en los entrenamientos. O sea, eso a nosotros o sea, nos dio carácter.
y nos dio para enfrentar a Iguarán, Al Pitufo. al Pitufo, O Valenciano. a Valenciano. Nosotros jugamos con carácter aquí en Medellín. Una pregunta que hablabas de que ustedes se imponían unos códigos y unas normas. Tengo aquí apuntada: la cultura de no perder 2 partidos seguidos era sagrada en Nacional. Me gustaría que hablaras de eso y que lo hablaras en tu estilo para ver si lo escuchan en ciertos ámbitos. ¿Y cómo se implementa? Pues una cosa es decirlo ahí entre el camerino y eso de listo, vamos a, pero llévelo al hecho. Eso está muy cierto, pero eso se trabaja. Y el trabajo era el 1 contra 1. Nosotros los defensas nos reuníamos y decíamos, Andrés, por ejemplo, decía, la chimba, hermano, esos hijueputas no nos pueden meter gol. Y esos hijueputas eran Treyes, eran el Palomo, Aristizábal, el Tino. O sea, no eran En entrenamiento. en ¿no? entrenamiento. O sea, Hagamos la no aclaración, estábamos o sea, hablando ni de América ni de Nacional. Ni de Millonarios, Ni de ni de Junior, Millonarios. ni nada. Estábamos hablando de los compañeros. Claro. Esos hijueputas no nos pueden meter gol en la práctica. La mentalidad ya. Entonces, cuando ellos, por lo que eran, nos metían gol, primero que todo, la burla era grande. Y segundo, la piedra de nosotros era Más grande todavía. más grande todavía. Esa era la competitividad, exacto. Había puestica No, por ahí sí, por nosotros, medio. nosotros apostábamos cuando eso, y nos íbamos a, ¿cómo se llama? ¿Pura fruta? ¿Qué se llama? Bobía, sí, ahí sí. en el Olaya. Los En la salpicones. pista del Olaya, en las frutas de la pista del Sí, Olaya. claro. Sí, los Al salpicones. frente Bueno. de Campos de Paz. No, el Entonces. del estadio. Ya, ya. ok. No, que Sí, está por sí. el estadio, Pura Sí. fruta. Nosotros íbamos ahí todas las mañanas después de las prácticas. Y esa era la apuesta. Y nosotros apostábamos los palitos de queso, las empanadas, los buñuelos y Pues menos mal se llamaba pura fruta. menos mal. Pero esas eran las apuestas nuestras. Pero Luis Carlos, eso que nos acabaste de contar de ese espíritu de competitividad entre ustedes, Combativo. era lo que forjaba ese espíritu ganador de ese Nacional. Por supuesto. O sea, por eso te lo decía. Eso no es que era hablado, eso era que no, que es que uno en la cancha, que cuando uno sale a la cancha y que se abraza y entonces que arenga, que no, que ¿a qué vinimos? ¿Qué tal? No. Eso se trabaja, eso se entrena. Había hechos. Había hechos, eso se vive, eso se vivía. Y nosotros hacíamos eso. Y los delanteros decían, hey muchachos, toman hay que volverlo Golearlos. ropa de trabajo, que darles duro. Y eran amigos, parcerísimos, hermanos. Amigos, hermanos, Compañeros pero de hermano, habitación, entonces todo. aparte de eso, Bolillo era bravísimo, ese Bolillo, que era el asistente. Entonces Pacho decía, hey, suave, no podemos lesionar a uno de los compañeros, que tal. Y Bolillo decía, la chimba, con papa y yuca, decía así, puta. Entonces, hermano, nosotros teníamos Qué teníamos al dios negro en un lado y teníamos al demonio blanco en otro lado, hermano, que era el Bolillo. Decía, no, con papa y yuca, la chimba, hermano, eso no. Esos hijueputas no nos pueden meter goles. Y teníamos a un entrenador de los defensas que era Hugo Gallego, Una Biblia. Ay, María. Biblia, que era más bravo que todos ellos. Entonces, el profe, los trabajos con el profe eran muy durísimo, hermano. Nosotros eran horas de trabajo táctico. Pura curva venteada. ¿O qué, Achique, Luis Carlos? a grande, achique, a grande, curva, achique, a grande, curva, corrija, Juego aéreo. juego aéreo. O sea, nosotros tuvimos todo un manual que eso fue lo que nos hizo a nosotros grandes en la época. Hasta el punto que llegamos a jugar casi de memoria, porque el partido que le ganamos a los argentinos, en ese griterío que había en esa cancha, El 5-0. en el dices. 5-0, nosotros no nos podíamos hablar porque no se escuchaba. O sea, ya nosotros jugábamos de memoria, porque teníamos un trabajo, teníamos una base, y todo eso era centrado en eso, en que nosotros en Medellín no podemos ni empatar. Si perdemos un partido que lo llegamos a perder contra América, Millonario, o el mismo Junior, o el Clásico, que también perdimos, al segundo partido había esa consigna, no se puede perder. O sea, nosotros teníamos nuestro propio código, nuestras propias reglas, no podemos perder 2 partidos seguidos, es imposible. Entonces, nosotros le transmitimos eso a la afición. Le transmitimos eso a los
periodistas. Porque los periodistas de la época, el Paisita, Munera Weimar. Isma, el Paisita Munera, Weimar, Campuzano, Campuzano, Don Guillermo, el Santi Martínez, o sea, ellos ayudaban, ellos empujaban porque eso venía de nosotros. Nosotros les dimos ese poder a los periodistas, porque acuérdense que, no sé si todavía se hace, los aficionados iban con el transistor aquí pegado. No, eso ya no se No, ve, ya Oscar. no. Ah, bueno. Entonces, Ya no. entonces lo que dijeran los locutores de la época, estaban los aficionados así. Y entonces, si se gritaba la ola, había que hacer la ola. Si gritaba el verde, era verde. Entonces, y no era violencia. No, no, no. Simplemente Era comunión. Era comunión. Y aparte nosotros en la cancha también, amedrentábamos también al equipo contrario. Nosotros hablábamos fuerte. Y no solamente pegando patadas o jugando fuerte, sino que yo con Valenciano, gordo, aquí no, papito. Hoy no. Yo tengo una... Juan, escúchame un segundito. Dale, dale. Una vez en un camerino, yo siendo niño me acerqué a vos, estábamos ahí con mis tíos, y te dije algo del Pájaro Juárez y me respondiste, hoy lo masacro, hoy no ve una. Es que en esa época de tanta rivalidad con esa gente... Ni que el pájaro era... y me recuerdo esa vehemencia que corrobora lo que acabas de decir. Dijiste, no va a haber ni una, hoy no pasa por ahí. Mira, jugar contra el Pájaro era un reto grandísimo. Porque el Pájaro, Es de esos delanteros cositeros, como hermano, piquiñas. ¿o qué? mira, el Pájaro, porque yo después lo tuve en el Medellín. O sea, el Pájaro, ese man flaco, o sea, físicamente no se veía fuerte, pero con una mente muy fuerte. Era un tipo con una inteligencia increíble. Como 9, estamos hablando de la época, 9 se tiraba como un 10. Este tipo llegaba y bajaba, y yo decía, puchi, ¿ese man dónde está? Yo empezaba a buscar al Pájaro, ¿y dónde está el Pájaro? Estaba de 9, estaba en la banda, en la derecha o en la izquierda, y de ahí arrancaba. Entonces, era un fastidio. Para mí Esa es la era palabra. fastidio, era fastidioso marcar al Pájaro Juárez, porque yo no lo encontraba. Entonces, esa reacción que tú estás contando, pues lógicamente te acuerdas cuando niño y todavía tienes esas palabras que yo te dije, era eso, me fastidiaba. Y era un reto para mí. No, este hijo de puta, hoy no. Hoy no. Se Hoy tiene no, que ir hoy en no blanco. puede, hoy no Qué bueno como puede. lo cuenta. Entonces, hermano, yo salía con sangre en los ojos contra Millonario, pero no era Millonario, era contra el Pájaro. Y no era por ser violento, sino que, hermano, Y el orgullo. las tenía adentro también. No, porque, pero va hermano, de la mano de lo que explicaste ahorita, de esa Claro, mentalidad. por que ustedes supuesto. tenían. Entonces se jugaba, ya yo jugaba con esa berraquera, y esa berraquera se la transmitía a Andrés Escobar, se la transmitía al Chonto, se la transmitía a Leonel, se la transmitía a León Villa o a Gildardo Gómez. Entonces eso fue transmitiendo. Y por eso nosotros, imagínate, hasta Alexis García, que era el que menos pegaba, porque como él era el maestro, El maestro, claro, el capi. y a él era el que le pegaban, pero nosotros le decíamos a Alexis, no, papito, no, tiene que meter huevón. Usted también no, vaya ahí. meta, hermano. Es que nosotros respondemos por usted. Entonces, por eso cuando yo hoy en día veo los partidos, me da nostalgia. ¿No ves eso ahorita? No, o sea, hoy en día, hermano. ¿Te da nostalgia de no ver hermandad o familias en los equipos? Sí, claro, profesionales? trabajo o no, ambición. de no ver eso, porque es que eso éramos nosotros en Nacional, eso fuimos nosotros. Es que son legados, hermano, y ese es como el padre con los hijos. O sea, los padres, hermano, en la vida normal, uno como padre tiene que dejar legado. Uno tiene que manejarse bien, hermano, porque es que el hijo te está viendo. Y lo que vos hagas, eso es lo que va a hacer el hijo. Así no le digas que él tenga que hacer eso. Ese es el legado. Nosotros, sí, estos chicos no nos vieron jugar a nosotros, pero ellos tienen papá, tienen abuelo, tienen tíos, tienen primos que nos vieron hermanos. jugar. Tienen internet. Tienen internet. Y entonces, hermano, está entonces, YouTube. ¿cómo así? ¿Por qué no nos hacemos un paseíto Por la historia. por la historia, hermano? Lo que eran estos manes, lo que fueron estos manes. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? O sea, es crearse ellos mismos esa pregunta.
y esas mismas respuestas. O sea, no, yo no tendría que estar diciendo esto. Ni Alexis García, ni Leonel, ni Chicho. No. Entonces, eso es lo que a uno le da berraquera. Te iba a preguntar, Coro, que si para ustedes como defensa en ese trabajo de hoy no podemos perder, hoy tenemos que ganar y Juárez o el que fuera que estuviera al frente se tenía que ir en blanco, ¿cómo influía la figura de René teniéndolo ustedes ahí atrás? O sea, no se sentía uno como con un extra, como con un plus bueno, si acá estamos nosotros, pues que también está loquito, hermano, y ese man también resuelve. Pero yo voy a adicionar algo a la pregunta de Juan y es, ¿nunca te sacó de quicio en algún momento como defensor que estabas tan cerca de él y le dijiste, no te salgas tanto, hombre, antes de que pasara lo de Italia 90? Mira que es que ya yo lo conocía de Selección Antioquia. Y ya era así. Pues es que para mí eso no era un secreto, ni para mí era un descubrimiento. Y en el año que él llega a Selección Antioquia, que fue en el año 83, él pasó de la selección prejuvenil a la juvenil. El titular era Raúl Torres, muchacho de Envigado, buenísimo Raúl. Y llegó René con 16, 17 años y Marroquín lo puso. Y ese man empezó a hacer locuras de la nada, porque eso lo practicaba él. Y nosotros en prácticas hacíamos apuestas, hacíamos de todo. El loco practicaba eso. Entonces, ya para mí eso en el estadio, de pronto al principio da un poco de susto. Pero él me decía a mí y a Andrés, hey, Coro, pilas. Andrés, flaco, dale. Y entonces el man salía y entonces ya nosotros sabíamos que teníamos que ir a defender el arco. Y en todas las jugadas que se ve que René salía, ustedes respaldan. Nosotros respaldamos, metidos en el arco. Y porque aparte de eso, tuvimos la seguridad, la confianza en que el loco, él tenía algo, él era muy recursivo. O sea, sí, él era habilidoso, él se iba driblando, pero cuando él sabía de que podía perder la pelota, buscaba la falta. Él buscaba la falta y la hacía. Y se la pitaban, se la pitaban, compraban siempre. Amarilla, lo que quieran, pero o sea, salvo la jugada. Entonces nosotros sabíamos eso. Porque esa era la otra cosa que este grupo tenía. Nosotros sabíamos interpretar el juego. Porque es que el juego hay que jugarlo con inteligencia. Hay una inteligencia emocional con la cual uno tiene que jugar. O sea, uno no puede jugar solamente porque, es que yo soy bueno. Yo driblo, yo esto, yo aquello. No. Hay que saber tener toma de decisiones. Vos podés tener un buen técnico, muy bueno, o un gritón allá afuera, que te esté gritando qué hacer, qué no hacer. Pero al final de la historia, el que toma la decisión soy yo. Claro. Yo soy el que tengo la pelota. Jugamos con una pelota, somos 11, y los 11 la piden. Entonces, ¿a quién se la doy? Yo tengo que tomar decisiones. Y esa toma de decisiones hoy en día en el fútbol, hermano, vale. Y ya eso lo teníamos nosotros en aquella época. Nosotros tomábamos decisiones casi siempre correctas. Y por eso ese equipo era lo que era. Luis Carlos, ¿podría uno quedarse en cada uno de la historia que marcaste? Pues jugaste en la Copa América del 87 haciendo pareja con Alberto Molina, antes de que llegara Andrés en ese tercer puesto contra la selección campeona del mundo de Maradona. Pero me voy a ir a la final de Libertadores del 89, a un punto donde en toda la Copa Libertadores fuiste figurón, titular inamovible, bastión, pero está el turno número 16 de la cobrada de los penales. El turno 16 donde todo el mundo le estaba como sacando ya el cuerpo a la vuelta. Que nos cuentes qué recuerdas de eso y también que recuerdes lo que pensabas en esos pasos para cobrar el penal que te ataja Almeida, donde hubieras pasado a la historia, no claro. Leonel, sino Luis Carlos Era Perea. Luis Carlos el del título. Y ya luego sigue después Leonel en el cobro. ¿Qué recordás de todo eso y qué nos puedes contar a todos los seguidores de la tertulia? Mira que los penaltis, los tiros de ayer de los 12 pasos, es lo más duro que hay en el fútbol. Durísimo. O sea, vos podés practicar toda la semana, todos los meses. Pero el peso y la responsabilidad puede más que la misma técnica que uno tenga. La atmósfera, el ambiente, el momento. Hermano, es imposible. Es eso. Y es lo que te decía, son tomas de decisiones. Es tan así que cuando Pacho
da los primeros 5 que no los dio. Ellos eligieron, porque ya sabíamos que era Andrés, Treyes, Higuita, ya sabíamos que eran ellos los cobradores. Pero de ahí para allá se vino el problema, porque de ahí para allá nos agarraron los nervios La presión. al resto. A los siguientes 6 se nos vino el mundo encima. Entonces nosotros, yo recuerdo que Leonel y yo estábamos así agarrados y me decía, Reita, yo no voy a cobrar, anda vos. Yo le dije, no, huevón, no, anda vos. No, vos vas primero que yo. Yo, no, anda vos. Le dije, no, huevón, no. Él y yo tuvimos ese rifirrafe, ahí lo tuvimos. Y cuando llegó, yo no sé quién fue que me tiró al agua, que me dijo, no, huevón, anda, dale. Puta, hermano, yo miro para todos lados y miro así la tribuna. Y yo arranco a caminar. Yo agarro la pelota, miro al referee y yo le doy un beso a la pelota. Y le dije al referee, eso nunca se me ha olvidado, hermano. Me tocó definir a mí. Así se lo dije. Con una sonrisa nerviosa, no una sonrisa feliz, una sonrisa nerviosísima. Y ya, cuando tomo carrera y salgo, yo pensé, voy a cerrar los ojos y le pego lo más duro que pueda. Que si logra taparlo, que se va con todo y balón para adentro. Pero no. La historia nos dice que no estaba para mí. El héroe era Leonel. Y de hecho, de la forma como Leonel hace el gol, pues pareciera que tendría que haber sido el primero que hubiera cobrado. Claro, muy fácil. O sea, fue muy fácil. Sí. O sea, Leonel hizo algo que hoy en día, ese pasito que los jugadores hoy en día dan, que se paran. Como un saltito chiquitito. Un saltico. Eso fue lo que hizo Leo. El arquero para un lado y le dejó todo el camino abierto para el otro lado y Leo con la tranquilidad del caso. Pero lo que la gente no sabe es que Leonel estaba más cagado que todo el mundo, hermano. Que a semejante par de titanes, hermano, y ahí... Entonces, yo recuerdo que fui el primero que fui a abrazarlo y yo pensaba, hijo de puta, me salvó Leo, hermano. Y a Dios gracias. Si yo convertía, yo podía ser la figura, o sea, entraba en la historia como el último penalti. Pero si yo votaba, pues no pasaba nada. Que eso fue lo que yo fui a agradecerle a Leo. Por eso fui y me le tiré encima. O sea, son de esas cosas que uno después observa o que la gente normal diría, pero no, es un penalti muy de fácil. Hermano, ese arco a uno se le pone chiquitico, hermano. Puta, y uno empieza a dudar, ¿para dónde? ¿Derecha o izquierda? O al centro. Tiro, Okay. o al centro. Y de pronto uno dice, qué hijo de puta, al centro. Duro, cierro los ojos. Así hice. Pero ese arquero también era tapa penaltis. Y me lo tapó bien. Coro, de Tokio, de la Intercontinental, hay un montón de historias, de recuerdos, de anécdotas, pero la que te marcó a vos en ese momento que hayas dicho lo que sea gracioso del partido y haber visto a semejantes animales del Milan ahí lado a lado, de la frustración de que estuvimos muy cerquita de por lo menos habernos ido a penales y que tal vez René ahí otra vez nos hubiera dado una alegría. Pero ¿qué te quedó de Japón? ¿Qué te quedó de la Intercontinental? ¿Sabes cuál es mi mejor anécdota de eso? Melissa Perea. Tu hija. Mi hija. Ese día nació Melissa. El día de la Intercontinental en Tokio. Yo vi el partido en la clínica. Esa fue mi experiencia. Yo no viajé porque yo estaba lesionado. El bendito Fajardo y yo, a mí me operaron de menisco y el bendito tenía roto el ligamento. Y a nosotros nos dejaron. Por mí jugó Giovanni Cassiani, era uno de los jóvenes que de hecho ese día se jugó un partidazo. Me reemplazó brutalmente. Yo recuerdo que estaba en la clínica Rosario, ahí con mi esposa y mi hija. Además que era madrugada. Sí, claro. Temprano. O sea, yo estaba ahí en el hospital. Ahí vi el partido. Entonces,
Esas anécdotas, esas historias de allá de Japón, yo no las pude tener. Los directivos de la época, que no sé, hermano, yo aún sigo en contra de los directivos nuestros porque nosotros no nos comportamos, nuestros directivos no se comportan A la altura. a la altura, hermano. Mira, la gente del Milan viajó toda la plantilla, todos, Lesionados. incluidos los lesionados, incluidos los Ah, lesionados. Hermano, lo dijiste unos minutos atrás, fui figura, fui baluarte. Mm. Yo no podía ser figura en el camerino cuando mis compañeros me escuchaban. Toda la razón. Hermano, yo podía haber sido un aliciente para mis compañeros en el camerino. Para Giovanni. Para el mismo Giovanni. Tenerlo yo, o sea, Giovanni que me tuviera a mí ahí. Paisanos. Se sigue siendo de la familia si se esté lesionado. Hermano, es que, ¿cómo así, hermano? Ah, no, están lesionados, entonces no viajan. Entonces lo mismo pasa con los federativos hoy en día. Los federativos, que esa es una queja que yo tengo grandísima, hermano. Nosotros somos mundialistas. Como mundialista que soy, pues nosotros tenemos una acreditación, hermano. ¿Cómo es posible que la Federación Colombiana de Fútbol no invite a un partido de selección a uno de sus leyendas, de sus ídolos? O sea, eso no tiene sentido, Toda la hermano. razón. Cuando uno ve a los europeos, Y los llevan a Son todos. los primeros. cuando uno ve a los argentinos, Son los cuando uno ve a primeros los, que están ahí. cuando uno ve a los brasileños, por eso son lo que son, hermano. Entonces, no es justo que nosotros tengamos que comprar boletas, hermano. Mm. Eso no es justo. Entonces, no piensan, no tienen eso. Entonces, No hay visión. ese tipo de situaciones que parecen que no, al final de la historia, es sí. Eso es lo que no nos hace crecer. Así es. Cosas como esas no nos hacen Detallitos. crecer. Detalles que no nos hacen crecer. Eso es lo que marca. Si la selección Colombia viaja a Estados Unidos, a cualquier ciudad, tendrían que hacer una logística. Vamos a mirar quiénes hay por acá. ¿Quiénes? Sí, qué leyenda vive en Miami, como en tu caso. Por para supuesto, hermano. Vamos a ver quiénes. meterle un sentido humano al asunto y de gratitud. Pero más que eso es que es sentido común. O sea, ¿acaso Lorenzo no pudiera escuchar algo de nosotros? Del Pibe Valderrama, de René Guita, de Perea, De Fausto. de Leonel Álvarez, de Fausto. ¿Acaso no? No serviría una charla, no es un Unas consejo. palabras suyas antes Hermano, del partido. o sea, o acaso Jerry Mina o Sánchez no pudieran escucharme decirles algo? Totalmente. No, totalmente de acuerdo. Hermano, Es que el fútbol sigue siendo el mismo. No, nosotros son los mismos, todo es lo mismo. no, estamos mal. Es como un ego de no quererlos recibir y de Sí, menospreciarlos. Eso por plata ocurre, no creo que sobre sea. todo que ha ocurrido con declaraciones que dan ellos, los de esta selección Colombia, empezando por James dando declaraciones desacertadas hace unos años frente a lo que son ustedes como generación anterior, pues, que tanta gloria dieron. Empezando porque salieron a decir que no habían ganado nada ustedes y que por qué le exigían a ellos que por qué no ganaban. Cuando lo de la función de ustedes hubiera sido muy bello ganar, pero la función de ustedes era sembrar Exacto. y dejar la constancia. Eso fue lo que nos correspondió a nosotros, como primeros, sembrar. Pero mira, yo tengo una pequeña anécdota con eso. Ahora que ellos fueron a Miami, hace unos meses atrás, partido que jugaron contra... Australia y Nueva Zelanda. Sí. Fui a verlos al entrenamiento por invitación de un amigo argentino. No por Lorenzo. Ni por la federación. No bueno, por Luis Perea. Ni por Ramón. Por Luis Perea, el asistente. No por Ramón. Amaranto. No, Amaranto. No. Un amigo argentino que es amigo de los entrenadores de la selección. Yo estuve allá en la práctica. Algo que me llenó de satisfacción y de orgullo, la forma como me recibieron. Que es a lo que yo me refiero, a lo que estaba hablando anteriormente. O sea, los pelados, ellos sienten eso. Ellos quisieran eso. Pero ellos no mandan. Claro. O sea, mira, yo estaba sentado ahí en el camerín, o sea, ahí en el banco, y ellos hicieron una práctica de fútbol y estaban haciendo bloques de 6, 7 minutos. Y en cada bloque
ellos paraban, tomaban agua, hacían cambios, y en uno de esos bloques salió James y sale Lucho Díaz. Y se vinieron para donde mí, directo. Yo hubiera pensado que ellos no me habían visto, pues ya ellos me tenían en el radar. Se vinieron para donde mí. El abrazo que me dieron Bueno, eso está muy bien, la fue verdad. descomunal. Eso está O muy sea, bien. fue algo que dije yo mentalmente, wow. Qué bueno eso. Como tiene que ser. Sí, Como sí, tiene sí. que ser, El hermano. respeto a los que sembraron, a los que dejaron también grandeza. Y después se vinieron los otros, todos, sin excepción. O sea, para mí fue una experiencia bellísima. Reconocimiento. Claro, fue bellísimo esa experiencia que siempre la cuento. Porque hay que ser justos, hermano. Uno, Sí. así como le damos palo Sí, sí, cuando no, juegan está muy mal bien. o algo, hay que ser justos. O sea, me brindaron ese momento, Ese respeto. ese respeto. Por ejemplo, Luis Suárez me dijo, Coro, por allá estoy a la orden, cuando quiera, en Portugal. Y ese muchacho, yo con él no tengo nada. Ninguno, no, Ah. pues, Le salió del alma, hermano. qué bueno. Qué bonito. Luis Carlos, el partido con los alemanes. Jugaste todos los partidos del Mundial como titular. Todos. El partido con los alemanes, ¿qué recordás de la celebración del gol de Freddy Rincón? Eso por la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, la difícil. La del partido con Camerún. Camerún. Te la hago con el amor que te tengo y el cariño de años. Hoy para vos. A vos y a René. ¿Quién dice? A René también se la hemos dicho y respondió con esa nobleza que tiene. ¿Qué recordás de esa jugada específica con Mila? Y si hay culpa del uno o del otro en sí. Empecemos por lo de Alemania. No, empecemos por Por Camerún. lo de Camerún, listo. Y te voy a decir por qué con Camerún. Dale. Usted manda. Cuando René hizo esa jugada contra Camerún, ya habíamos jugado contra Emiratos Árabes. Sí. Han jugado con Ya habíamos jugado contra Yugoslavia. Y Alemania. Ya habíamos jugado contra los alemanes. Yo les hago una pregunta a ustedes dos, que han visto, me imagino yo, miles de veces esas repeticiones del Mundial, del 90. Higuita no había hecho esa misma jugada. El enganche después de El una devolución enganche, tuya, claro. por supuesto, no, Sí, no lo había hecho en esos tres Simple- partidos anteriores. Simplemente No, es que la toda la pelota vida, pegó en el toda la morrito vida. que no tenía que pegar. La hizo toda la vida. Entonces, mira, como anécdota, cuando eso sucedió, después del partido, ese equipo nuestro, éramos tan nobles, tan sinceros, tan de todo. Nosotros llegamos al camerino, hermano, no estábamos enojados. Estábamos decepcionados nosotros mismos. Y no con René, y no con Perea, y no con la Gambeta, y no con Fajardo, porque erramos goles. Sí. Debajo del arco. Estábamos decepcionados con el resultado final. Además porque sabían que tenían con qué llegar más Que había- lejos. Sabíamos claro, que teníamos exacto. cómo pasar. Ujú. Después del tiempo, como ahora, esa pregunta, ¿qué pasó contra Camerún? ¿Por qué ese error? Error del sistema. Nosotros jugamos así. Mira, cuando René me pasa a mí la pelota, si ustedes recuerdan, René me pasa la pelota, Roger Milla, el tipo empieza a correr para donde mí. Porque él estaba más o menos entre la mitad de Sí. René y yo. Y él estaba más o menos, no sé, 1 metro, digamos. El tipo estaba como esos leones al acecho. René tiene la pelota porque él salió afuera de su arco. Andrés se va para la izquierda, yo me voy por la derecha. Chonto se fue. Sistema. Lo de Así, siempre. lo de siempre. Buscando opciones de pase. El loco encontró la opción mía. Él me pasa la pelota. Cuando la pelota viene, yo veo que Roger viene para encima de mí. A mí me entró un frío por dentro, hermano. O sea, a esa altura, estamos hablando que era los segundos 15 minutos. Ya había fatiga, había cansancio, había un montón de cosas, emociones que estaban ahí. Yo luego que viene para encima de mí, yo viendo la repetición del video, yo siempre digo,
la pude haber revoleado y la hubiera tirado a la mierda. Y ahí muere la jugada. No pasaba nada. No pasaba nada. ¿Yo por qué no hice eso? Yo me cuestiono. ¿Por qué no lo hice? Pude haber parado la pelota. Porque la pude haber controlado porque tenía tiempo. Pero me invadió el temor de la presión que me ejerció Roger. Yo le paso la pelota a René de primera, no a ras de piso, la pelota viene en el aire. El loco, entonces Roger gira y se apan de René. Entonces el loco, en una posición incómoda, controla la pelota y ese la pudo haber pasado a Andrés Escobar sobre la izquierda, o me la pudo haber devuelto a mí, o la pudo haber tirado arriba. Pero ese no era el juego nuestro. No, la esencia. Era la esencia nuestra, era eso, jugar, salir jugando, jugar con el compañero. Entonces por eso, error de Higuita, error mío, listo. Los millones de colombianos que dicen que fue error mío, me la como. Porque es que uno, cuando uno está en el campo, uno tiene que asumir las cosas. Si no, uno no juega. Claro. Otro millón dice que Higuita también asume la responsabilidad. Pero nosotros, que éramos los dueños de la verdad en el juego, el sistema. La ley, esa es la ley de ustedes. Mire, algo que nadie ha dicho, porque no se lo he escuchado a nadie de mis compañeros. Nosotros cuando terminaron los primeros 15 minutos, cuando íbamos a los segundos, yo recuerdo que alguien de los compañeros le dijo a Pacho, ahí porque nos reunimos, que por qué no aguantáramos, que esperáramos, que no saliéramos más a jugar, que esperáramos, que ya faltaban 15. Están 15. Y Pacho contestó, no señor, los tenemos. La percepción de Pacho afuera era diferente a lo que teníamos nosotros adentro. La percepción de Pacho era que nosotros podíamos ganar ese partido. Nosotros no nos podemos ir a los penaltis ni por el putas, dijo el profe. Él no quería penaltis, porque él no veía penaltis. Él veía que nosotros ganábamos el partido. Porque es que nosotros tuvimos opciones para... Nosotros porque perdimos ese juego, pero quizás ese fue el mejor partido que jugamos. Más que el de Alemania. Estoy casi seguro. El de Alemania yo lo considero un partido casi perfecto. de lo mejor que le he visto. De lo mejor, pero ese partido contra Camerún, hermano, es que, nosotros, hermano, tuvimos sin delanteros. Sin un 9. Sin un 9. Con los 9 como Iguarán en el banco. Pero con unas llegadas, hermano, que... Entonces, ese era el sistema nuestro. Pacho dentro de nuestro sistema no tenía planeado ganar el partido por penalti. No lo tenía planeado ganar por penalti. Era en el juego. ¿Por qué? Porque el sistema nuestro era para ganarlo en el juego. Pero la historia tenía algo preparado para nosotros. Bueno, ahora vamos con Alemania. Entonces, mira, contra Alemania hubo una jugada que nadie sabe, la hemos dicho, algunos pocos, que creo yo que fue lo que nos valió para salir del problema en el que estábamos. Porque nosotros empezamos el partido, lógico, cagados, hermano, con miedo. ¿Cómo íbamos a estar con miedo si esos manes, hermanos, esos putos alemanes en el camerino, esos manes tenían unos tacos, hermano, tacos, hermano, de aluminio. Siempre la cuentan. Y esos hijueputas, hermanos, llegaban y pim, 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 hacían, y parecían esos, como esos caballos, hermanos, cuando van pisando. Y yo decía, ay, hijueputa, estos manes queman. Y uno miraba a esos monos, hermanos, grandísimos, hermanos. Yo miraba ese clima y, hijueputa, me toca ese man. A Rudy Feller, hermano, y ese man tan grande, hermano. Y a mí me dice que no, que Perea es grande. Y Perea grande, oye. Entonces, hijueputas alemanes, hermano. Entonces nosotros estábamos cagados de miedo. Nosotros llegó un momento donde le pegan al pibe Valderrama. Matthew lo cogió, lo revolvió y lo tiró al piso. El pibe se levantó piedro y le dijo a Leonel, chique, ¿vas a dejar que me maten? Pues puta, ¿cuándo vas a meter, hermano? Así le dijo, así lo recuerdas. Así se lo dijo. ¿Cuándo vas a meter? A la siguiente jugada, Leonel
se le mandó un planchazo, no sé si fue A Rudy Voller. a Rudy Voller, se le tiró un planchazo arriba a la cintura. Hermano, y el pibe le dijo, así es que te quiero ver. A Leo creo que le sacaron amarilla, no sé. Sí, No, amarilla. así es que te quiero ver. Barata. Entonces, eso me dio ánimos a mí, me dio credenciales, le dio credenciales a Andrés Escobar, a Barrabás Gómez, y nosotros, hijueputa, empezamos a pegar, porque estos hijueputas, ¿qué? Nos van a pasar por arriba pegándonos, porque Matthew, que era el calidoso de ellos, pegaba como un hijo de pucha. Lota. Ese día pegó Lota Matthew como un berraco. Entonces, y nosotros cagados. Entonces, ahí el pibe Valderrama sacó a relucir la casta que él tenía, y con su voz de mando, le dio una orden a Leo. Es una orden, él era el capitán. Vas a dejar que me maten. Y ahí empezó ese mono a jugar. Entonces, cuando llega la jugada del gol, güey, puta, hermano, yo creo que fui, no sé si fui el último, pues yo me le tiré a esa pirámide. Yo pegué un salto ni el hijo de puta, hermano, y me les tiré encima. No, fue algo que todavía retumba en nuestras mentes, el momento, la jugada. Mira, hoy en día yo veo en la Premier, por ejemplo. ¿Ustedes no se dan cuenta cómo hacen los goles en la Premier League? Los goles son filtrados. Y esa es la novedad. Novedad mundial. Los goles que hoy en día hacen en la Premier League, en la Liga Española, en la Liga Francesa, en todas las ligas top del mundo, los jugadores filtran pelotas. Todos los goles vienen por filtraciones. Rompe líneas que le dicen Rompen ahora. líneas. Y el Valderrama no hacía eso en el 87. Uf, claro. Eso no lo Se hacía cansaba. Alexis García en el Atlético Nacional con los goles que hacía Galeano, el JJ Treyes, Jaime Aramba. Freddy Rincón. Rincón no hacía los goles puestos por el pibe Valderrama de esa forma. En el día del El primer gol en el 5-0. el 5-0 el primer gol, ¿cómo llega? no vino de un rompimiento. Entonces, hermano, o sea, uno escucha ciertas cosas como que no, que el fútbol cambió. ¿Te gusta el fútbol de hoy? No me choca. Pero en el fondo, yo soy de los que digo es que es muy, muy de lo que ustedes hacían, pero le pusieron nombres distintos. Es eso. O dice que lo moderno. Ah. No, es que dicen, no, esa es la palabra, dicen que es lo moderno, pero, o sea, ¿qué moderno tiene, por ejemplo? Los laterales en ataque. Ok. ¿Qué modernidad hay? ¿El Chonto Herrera no salía? Chonto era un puntero. Diego León. Diego León no salía, esos eran los 10 de Nacional, Claro. los números 10 por las bandas. Entonces, hoy en día, cuando vemos a Muñoz arriba, entonces todos decimos, uy, hermano, ¿cómo ha cambiado el fútbol? Lateral Hueputa, moderno. ¿qué lateral moderno, hermano? Hueputa, hermano, ¿moderno en qué, hermano? La camiseta era más nueva. Puede ser, pero entonces O más atléticos, como dicen. Sí, más físico. no, hermano, pero es que ni en eso. Ni en eso, porque Chonto iba y venía. Es verdad. León Fernando Villa iba y venía. Gildardo Gómez iba y venía. Entonces, o sea, no es que el Chonto iba y entonces regresaba en moto o en burro. En Didi. No, hermano, ese man regresaba igual. Claro. Así como iba, venía. Entonces uno hoy en día uno ve y escucha tanta estupidez, hermano, que digo, bueno, ¿qué hacemos? Luis Carlos, tenemos que llegar ya más o menos a la parte final de nuestro podcast, sin olvidar que en el 5-0 fuiste un muro. Fuiste un muro, Él y Córdoba. un muro, y que te tocó lidiar con nada más ni nada menos con un tal Gabriel Omar Batistuta. Era más o menos bueno. ¿Ah? Mira, qué recuerdo aquello. Yo recuerdo que hice parejas centrales con Alexis Mendoza, Correcto. porque el flaco, mi amado flaco, Andrés Escobar, estaba lesionado. Y me tocó con Alex, el eterno suplente de nosotros dos. Pero qué berraco para jugar fútbol ese man, Y hermano. un señor, ¿no? Ave Tipazo. María, tipazo, señor, calidoso. O sea, Alexis y yo ese día y Córdoba, uf. O sea, todo el mundo habla de Faustino. Ujú. Del Porque Pero es que tren. antes, hagamos del el tren. contexto, hagamos el contexto. Antes del Luis Carlos. 1-0. Es que antes del 1-0 hubo un vendaval argentino, la cosa más berraca. Mejor dicho, donde Batistuta hubiera metido el primero, El 5-0 era en contra. hubiera sido en contra. Porque además de eso, Oscar estuvo, hermano, yo creo que esa ha sido la mejor noche de Oscar. O sea, ese man tapó de todo ese día en ese lapso, en esos 15, 20 minutos. Después nosotros, hermanos, cuando nos asentamos y que el pibe dijo, ok, vamos a jugar.
y que le pone esa pelota a Freddy para el primer gol, ya, güey, puta. O sea, cambió todo. Y ya nosotros nos hicimos ¿Qué fuertes. recordás de tu duelo con Batistuta? ¿Qué te decía? ¿O era un tipo más bien como calmado? No, el tipo caballero. Y era un monstruo. No, pues, no era un monstruo. Caballero, 100%. O sea, el tipo aguantaba. Aguantaba pata, aguantaba el envión, aguantaba puta todo. El Dice man, pata como... no, ese man. O sea, yo a él lo enfrenté en 4 ocasiones. Porque en la Copa América del 91, que fue su primera aparición de él internacional con la selección, ahí nos ganaron en Chile. Después en el 93 lo volví a enfrentar en Ecuador. Ahí empatamos, nos ganaron por penalti. Lo volví a enfrentar en la eliminatoria de ese mismo Entonces año había un respeto. en Barranquilla. O sea, había un respeto y con el que sí peleé fue con Ruggeri. Tiros de esquina, esos Se daban duro, nos con el dábamos cabezón. duros. Sí, con ese man sí. El man me decía cosas y yo, qué hijo de puta. Cabezón. Venga, y ese man... Pero ese 5-0, hermano, eso para nosotros... O sea, a nosotros nos pueden decir, hermano, que lo que nos quieran decir, pero eso es para recordarlo toda la vida. Antes de que Juan David haga una pregunta, no me quiero ir sin recordar el gol que le haces a los uruguayos en el 93 en Copa América. Que coges ese rebote fuera del área y la clavas al ángulo para meternos a semifinal. Mira que yo sigo viendo ese gol, hermano, y yo decía, hijo de pucha, ¿ese era yo o era Faustino? Freddy. O Freddy, hermano. Bueno, Freddy, porque Freddy era el que le metía, pegaba afuera. y el que le pegaba cruzado. Yo recuerdo, hermano, que nosotros perdiendo 1-0, ya casi eliminados, hijo de puta, hermano. Y cuando le hacen esa falta al pibe, el pibe todo desesperado, hermano, buscando a quién jugarle rápido. Porque ese pibe, que hijo de puta tan teso ese man, buscando a quién. Y le pasa la pelota a Leo y ese marica estaba volteado. Y eso me favoreció. Porque el pibe llegó y le tocó la pelota a Leo y Leo estaba volteado. Cuando le gritamos, la pelota le pasó. Ay, me quedó a mí linda. Y la coges plena. Hermano. A mí nadie me dijo, párela, contrólela, vaya. El mejor gol de tu carrera. Por supuesto, hermano. Yo saqué ese remate, hermano, no sé cómo, como un delantero, y cuando yo voy viendo que esa pelota va entrando, y ay, hermano, hijo de puta. No, es que... Qué golazo. Juan. Coro, por lo menos la última de mi parte. Lo mencionaste ahorita. Andrés. El flaco, hermano. Mira que el flaco y yo teníamos en ese tiempo, pues de pronto ahora no se nota tanto, no se notaría tanto la diferencia de edad. O sea, en aquel tiempo yo parecía muy grande para Andrés en cuanto a edad, porque yo salí primero que él y él debutó al lado mío. Él creció al lado mío, me tocó darle muchos consejos, le tocó aprender muchísimo de mí. Nos complementamos tan bien que parecíamos en edad de la misma época. Tuvimos un entendimiento futbolístico, una inteligencia futbolística que nos permitió adaptarnos a todo y tener una buena complementación. Pero el flaco y yo éramos amigos ahí, adentro, más que amigos. Pero en las concentraciones a nosotros no nos ponían juntos, por ejemplo. Los profes regularmente ponían al lateral con el central o con el arquero. Entonces me tocó mucho con León Villa, me tocó mucho con Gildardo, me tocó mucho con el Chonto, pero muy poquitas veces me tocó con el flaco. O sea, les digo eso como porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿es que ustedes eran muy amigos? Por fuera de la cancha. ¿Por fuera de la cancha? No. O sea, yo era casado, ya yo tenía hijos y el flaco ni novia tenía. Entonces, muy distintas. Entonces teníamos 2 vidas distintas. O sea, no era que nos fuéramos a visitar. Ve, Lucho o Mariscal, como me decía él, venía a mi casa. No. Yo nunca, o sea, sí fui una vez, perdón. Fui a la casa de él cuando se lesionó, cuando se rompió el ligamento. Estuve en su casa, lógicamente fui a visitarlo. Ahí tuvimos una conversación muy larga, muy buena. Él nunca fue a mi casa.
Porque ¿a qué? Iba a ir a mi casa. Pues no teníamos como esa conexión de familia, o sea, cuando hay hijos. Claro. Entonces, pero no. De- Pero eso a mí me hizo tenerlo como un hermano menor. Para mí el Flaco era como de esos hermanos queridos, amados, que se protegía, que había que protegerlo. Y eso hice hasta que él ganó la experiencia que tenía que ganar. Ya después él se hizo grande futbolísticamente, con experiencia, pues, y ya lógicamente me equiparó, me igualó, y ya el lenguaje entre los dos era de jugadores grandes. Qué buena frase esa. Ya, entonces, o sea, siempre hubo un respeto con él. ¿Lo querés? ¿Lo extrañás? Sí, claro. Dejó un vacío gigantesco. Dejó. La verdad que fue muy duro. O sea, y reponer el corazón después de eso, complicado. O sea, sanarlo demasiado. Se extrañaba muchísimo. A pesar de que tuvimos momentos, años en que nos tocó jugar. Por ejemplo, cuando yo pasé al Medellín, él se quedó en Nacional. 91. En 91. Ujú. Ajá. O sea, por el Flaco era algo especial. Teníamos apodos. Contanos ahí cuáles, por ejemplo. O sea, Te decía Mariscal y le decías Mariscal, como- ¿vos qué le decías? él me decía Mariscal, me decía Fulería, porque yo dentro del grupo era como de los, como yo me ponía aretes, me ponía chaquiras en el pelo, me ponías pelo sintético, yo hacía muchas cosas, entonces me decía, este man es esta Fulería. Así me trataba. ¿Y vos qué le decías? Yo a él le decía Flaco, le decía Muelón, porque su risa era... pues, Sí, y, Sí, o yo a sea, Jairo también le decía así. no, nosotros todos le decíamos Muelón. Y Juan Jairo, perdón. todo... O sea, con el Flaco era lindo, era lindo. Era muy nervioso en los partidos claves. Uf, güey, Y vos lo Y asentabas. no parecía. no parecía, No. porque en la cancha él jugaba con mucha tranquilidad, o sea, pero ese man no dormía. No, a mí no me gustaba que me pusieran con él, porque que no dejaba dormir. Ese hijo de puta, Se desvelaba. no, ese hijo de puta se desvelaba, entonces, ¿cómo así, huevón? No, hay que dormir. Claro. Y no, Mariscal, no, es que es, no, voy para de Leonel, La ansiedad. porque ese era otro, Leonel era otro. Ellos dos eran, Muy ansiosos. ansiosos y a veces Leonel llegaba y decía, Pereita, vení, déjame aquí un ratico. Y le no, huevo, ni eso, andate, déjame dormir. No, anda a buscar a Andrés, anda a buscarlo a él. Se ponía pálido en los juegos, no desayunaba, le daba diarrea. O sea, el Flaco, pero eran todos los juegos. O sea, él tenía algo especial. Pero más sin embargo, en los juegos no demostraba ese nerviosismo, no demostraba, no. Él jugaba muy tranquilo, muy aplomado, muy señorial. Pero bueno, esas son las anécdotas que hay detrás, digamos, del partido. Luis Carlos, unas rápidas con respuestas muy rápidas para ir terminando. El delantero más duro de marcar en tu carrera. Más difícil. El que fue tu terror. Me pone a pensar, hermano, porque es que yo marqué a los mejores. Pero uno o dos, pues. El más chiquito, el Pitufo. El Pitufo uno y otro. Otro, Internacional, no internacional. Roberto Cabañas. Cabañas. La mejor dupla a nivel de centrales con la que jugaste. El Flaco Escobar. Y la segunda, pues, Alex Mendoza. Alexis. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cómo así que vas a empezar a hacer y que vas a hacer lo que hacemos Juan David y yo, una especie de podcast con tus hermanos de la época de selección de 90 Nos vamos a montar y de competencia. Nacional o todo esto? Nos vamos a montar una competencia. ¿Cómo es la vuelta? No, mira que no es competencia y te voy a decir por qué. O sea, hombre, no, aquí ni me estamos produciendo un podcast. Yo allá con un amigo tengo un canal de televisión. Ese es En Miami. En Miami, ese es uno de los proyectos. Tenemos un canal de televisión y ahí vamos a tener un programa que se va a llamar
la otra cara del mundial, donde quiero contar cosas como esas que estoy contando, Buenísimo. pero hacerlo yo con mis compañeros, con mis colegas. Yo entrevistar al Bendito Fajardo, a Alexis García, al Pibe Y sobre Valderrama. todo con lo relajado que lo pueden hacer con vos. Por supuesto, Claro. es hacerlo tranquilo, o sea, no, vamos a conversar, ¿sabes qué? Vamos a tertuliar, Entre hermanos. Vamos a tertuliar, Exacto. hermano. Hermanos de la familia. Entrevistar a Pacho. La tertulia de Coroncoro, veas, le podemos dar el término y todo. Entonces, ese canal que se llama Publinotas TV, con un amigo me ofreció esa oportunidad y bueno, vamos a meterle. Es un Lo canal encontramos en internacional. YouTube como Publinotas TV, TV. entonces. Sí, señor. ¿Cómo así que existe el Día de Luis Carlos Perea en Miami, En Miami. oficial, y que una vez también te declararon uno de los 100 latinos más influyentes de Miami? ¿Qué dirá doña Pastora o qué diría doña Pastora y la gente de Turbo que Luis Carlos Perea ha sido declarado uno de los 100 latinos más influyentes de Miami? Bueno, realmente orgullosos, como al principio, como cuando comenzamos esta nota. Siempre me mantienen orgullosos de mí. Cada vez que hablo con un paisano por las redes y eso, pues siempre me dicen eso, que mantienen muy orgullosos de mí, de lo que hago, de mi presente. Y sí, ya hace más o menos 15 años me dieron ese premio como uno de los colombianos o latinos más influyentes del medio. Tanto deportistas como artistas. Juan David decía que ni Messi tiene esa. No, No creo. Ni el día, ni de los más influyentes ahorita. Pues ahora lo será, pero todavía no lo tiene. No, es tan así que yo, mira, yo no sé, hermano. Pucha, es que uno tan montañero. ¿Por qué no le tomé foto a eso, hermano? En el aeropuerto de Miami, ese tipo de reconocimiento, ponen una placa en el aeropuerto de Miami. Ah. Ponen una foto. Sí. Y esa foto mía estuvo puesta por 2 años. Alguien debe tener una foto por ahí de eso. Sí. Hermano, yo hoy en día, yo estoy buscando esa foto como loco, hermano, y no he podido. Eso se va a encontrar aquí, hacemos el llamado, ¿sí o no, Juan? Sí, sí. Hermano, tengo esa una foto convocatoria. en el aeropuerto internacional de Miami. Alguien la debe tener. Esa fue la primera placa que me dieron. Me dieron otras muchas más, pero esta otra que me regalaron, me la dieron el año pasado a la alcaldesa de Miami y los comisionados, que son comisionados allá, es como decir acá, ¿cómo el Santi Martínez que era acá? Concejal. Concejal. Asambleísta. Ok, Diputado. Diputado, eso. Ujú. Entonces, el cuerpo de diputados de Miami me proclamaron como el personaje del área del distrito 11 en trabajos con la comunidad infantil. No, excelente, Luis Por tu Carlos. escuela. Felicitaciones Por mi escuela. de verdad por eso. Y Hermoso. ellos me nombraron un día, el 23 de abril, nombraron el día de Luis Carlos Perea al Coroncoro. Para siempre. 23 Sí, de abril, 23 de Día abril. Atlético Nacional. 23 de abril, el día del Coroncoro Perea. Hay que anotarlo ya. en el Entonces, ahora dónde calendario. viene el proyecto. El proyecto. La fiesta no la voy a hacer el 23 de abril, lo voy a hacer el 16 de mayo. Va a ser un evento que se va a llamar el Coroncoro Colombian Fan Day. Coroncoro Colombian Fan Day para la comunidad colombiana en Miami y sus alrededores. Colombiana O y latina. Latina. Ujú. Es latina. Es un evento estilo feria colombiana, donde... Un festival más o menos. festival. Es un festival donde cada uno puede llevar su camiseta, la que le dé la gana. Ahí el único que no puede entrar es el problema. Los problemáticos. Eso es lo único que no puede La entrar. mala energía no puede entrar. No, de resto, el que puede, de la camiseta Millonario, el de la camiseta Santa Fe, del Medellín, el de River, sea. el que sea. Entonces, esa es la fiesta que queremos hacer calentando el Mundial. Entonces ya saben, invitados, toda la información la consiguen también en tus redes, en Instagram, etcétera. Por supuesto. Sí, y acá estaremos muy presentes también en la tertulia de Haga la Orden para promocionarlo y difundirlo. Luis Carlos. Y saquemos visa, hermano, también. Vamos llegando al final, Luis Carlos, porque tenemos que hacer la emisión de la tertulia del día en que estamos hoy acá emitiendo este programa desde la casa nuestra que es Pixel. Le agradecerle a Mateo por toda la producción.
decirte que nos faltabas y que esto es un homenaje también para lo que nos diste como hinchas de Nacional, pero como colombianos, y a lo que es el fútbol en general, porque eres un símbolo de Colombia, eres un símbolo y una leyenda de la selección Colombia. Lo que hiciste es enorme, de verdad. Tu carrera es una cosa donde uno cada vez que tenga que hablar de un defensor central tiene que referirse también a Luis Carlos Perea, al muro, al mariscal, como le decía Andrés Escobar. Andrés. Estoy absolutamente seguro que doña Pastora, tu madre, no cabe del orgullo de lo que su hijo dio yéndose sin permiso 2 veces a Medellín a empezar a crear su carrera como futbolista. Es un honor tenerte, te queremos muchísimo y creo que te lo digo a nombre de millones de hinchas de Atlético Nacional, porque primero sos un señor, no has cambiado esa humildad tan maravillosa, estás entero para jugar, por cierto, está entero para jugar. Yo lo convoco mañana para el clásico. Sí, mañana para el clásico. Y de verdad que muchas gracias por estar aquí en la tertulia. Esta es tu casa, como lo es de toda la generación del 89-90 y de esa familia tan hermosa de jugadores que encabeza obviamente Francisco Maturana. Gracias por estar acá y de verdad ha sido un honor. Nos quedó faltando más tiempo. Pope, Sí. mira estas palabras que te voy a decir, hombre, Juancho. Mira que yo hablaba ahora del legado y el legado que dejaron los padres de ustedes, el legado que dejó tu familia. Muchas gracias. Eso es lo que tenés ahora y eso es lo que me estás ofreciendo, lo que ustedes me están ofreciendo, porque es un legado que nosotros también como deportistas dejamos. Cuando yo jugaba, vos eras un niño y hoy en día ya eres un adulto y mira lo que me estás regalando. Para mí esto es un regalo, es un maravilloso regalo. Créanme, les doy las gracias de corazón, porque es que uno la vida, uno no se la pasa creándola. Eso va apareciendo. Pero dentro de ese aparecer, uno tiene que darse cuenta qué pasos tiene que dar, cómo los debe de dar. Y hoy en día yo estoy recogiendo esos buenos pasos que yo di. Eso es lo que estoy recogiendo. Y ustedes que son los jóvenes que me vieron cuando eran niños, hoy ya en la madurez de ustedes ven a un señor Perea. Y eso es lo que me están regalando. Entonces, gracias. Porque como hinchas que son, que tienen la oportunidad de hacer esto para mostrárselo, regalárselo a los otros hinchas que no tienen esta opción, por lo menos con esto se dan cuenta la actualidad de una leyenda, de un ídolo. Porque hay mucha gente que me ha dejado de ver. Y ustedes se los están trayendo. Así que a los hinchas de Nacional, muchísimas gracias. A los hinchas del Medellín, muchísimas gracias. Porque es que en mi corazón solo hay gratitud para todo eso que me regalaron, para todo lo que me dieron, porque me hicieron hacer el ser humano que hoy en día soy. Gracias por todo. No, señor. Juan David. No, Coro, cuando hablabas ahorita del orgullo de los habitantes de Turbo por todo lo que has escrito, creo que ese orgullo se extiende a todos los países, a todos los colombianos, seamos hinchas de Nacional o del equipo que sea, por todo lo que escribiste, porque llevaste el nombre no solamente de tu tierra, sino de nuestro país a lo más alto del fútbol mundial y te estamos eternamente agradecidos por eso. Wanda, gracias, hermano. Estoy destinado para ser embajador. Sí, señor. Ya lo eres. Nací con esa estrella para ser embajador. Salí de Turbo como el embajador de los turbeños, como el embajador de la región de Urabá. Así que esa embajada se extendió como antioqueño, el haber ganado 2 copas con Selección Antioquia, el haber ido a competir con Selección Colombia Juvenil por Antioquia, el haber representado a Antioquia en Copa Libertadores de América, haber quedado campeón para Antioquia, para Medellín, eso me convierte en un embajador. Ser jugador de selección nacional y ahora el presente que tengo, o sea, estoy destinado para eso y siempre me preparé para
para ese reto. Nos sentimos plenamente identificados con tu representación. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, hermano. Vamos llegando Amén. al final de esta tertulia maravillosa en este podcast del día de hoy. Honor y gloria eterna para Luis Carlos El Coroncoro Perea. Gratitud. Nos vemos en un próximo capítulo de la tertulia, el podcast. Muchas gracias.